El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 8 minutos. Gracias por la sintonía. Es viernes, dicen que el cuerpo lo sabe, pero qué frío. Llueve en la capital de los ecuatorianos. Abríguese, por favor, pero ya se acaba la semana. La primera semana de el tercer mes del 2021. Empecemos con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. A ver, ya se me perdió la información, aquí la tengo. El Foro de Abogados Penalistas hace 2 días anunció, y lo hizo ayer, la presentación ante la Corte Constitucional de un pedido de solicitud de verificación de dictámenes de constitucionalidad expedidos para analizar los estados de excepción al sistema de rehabilitación social. Vamos a conocer de qué se trata y vamos a hablar de la crisis carcelaria, porque este pedido de los juristas tiene que ver justamente con la masacre de la semana anterior y este desastre que tenemos en el Ecuador en el mal llamado sistema de rehabilitación social. El jurista Stalin Raza está con nosotros. Hola, doctor, bienvenido, buenos días. Espéreme un segundo que se olvidaron de conectarle. Bienvenido, doctor, buenos días. Buenos días, Fabricio, muchas gracias. Buenos días a quienes nos escuchan A Primera Hora. ¿Cómo le va, doctor? A ver, explíquenos qué le pidieron a la Corte y por qué en materia justamente de los estados de excepción en el sistema de rehabilitación social. Mire, nosotros somos un grupo de abogados que ejercemos el derecho en materia penal y que por lo tanto estamos siempre de cerca con nuestros clientes y con los usuarios del sistema de administración de justicia, bregando por este tema de la rehabilitación social. Así que decidimos agruparnos y presentar un pedido a la Corte para que haga una verificación, se llama una fase de seguimiento, de 4 dictámenes que ha dictado la Corte, 2 en el año 2019 y 2 en el año 2020, a propósito de los estados de excepción que emitió el Ejecutivo, que expidió el Ejecutivo precisamente cuando se dieron problemas de violencia en las cárceles del Ecuador. En esas oportunidades, en esas 4 oportunidades, la Corte Constitucional le ordenó al presidente de la República, al SNAI, que es el organismo encargado de custodiar a las personas privadas de la libertad, al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Finanzas, que realicen actuaciones y obligaciones específicas para estructurar una política a largo plazo, una política para resolver de manera estructural los factores que generaban la crisis carcelaria y que siguen generándolo. La Corte ha señalado 4 factores de manera puntual: el hacinamiento, la corrupción en el sistema, la falta de servicios básicos y el uso excesivo de la prisión preventiva. Entonces, tenían que haber hecho una política pública que esté orientada a lidiar con esos 4 problemas. Para esto, por supuesto, hacía falta asignar presupuesto, para esto, por supuesto, hacía falta reformas normativas, para esto, por supuesto, hacía falta profesionalizar, capacitar y equipar a los guías penitenciarios. Para esto, por supuesto, hacía falta realizar un plan. El plan en papel fue enviado a la Corte, pero la Corte ha considerado que eso es insuficiente. Bueno, nosotros le pedimos a la Corte que haga esta verificación y de manera inmediata, al momento de nuestra presentación, fuimos notificados con un auto, a las pocas horas fuimos notificados con un auto en el que la Corte ha iniciado efectivamente, dándonos la razón, ha iniciado esta fase de seguimiento de los dictámenes constitucionales y le ha ordenado al gobierno que reúna al Consejo de Rehabilitación Social y que hagan algunas cosas más que están en ese dictamen. ¿La Corte le ordenó recién ayer al gobierno o ya le había ordenado? La Corte le había ordenado desde el año 2019. A ver, sí, esa parte tengo clara. Le ordena a la Corte y le dispone lo que usted está explicando con base justamente en estos dictámenes de control de constitucionalidad sobre los estados de excepción de 2019 y 2020. A ver, el gobierno preparó el plan. ¿El plan cuándo lo entregó a la Corte Constitucional? El plan fue entregado a mediados del año pasado, ¿sí? Finales del año pasado. La Corte ha dicho, no alcanza, no es suficiente con que contemos con un documento denominado plan. Lo importante es saber cómo se está ejecutando ese plan, porque claramente ese plan no ha sido suficiente, ese plan no ha producido resultados beneficiosos,
y las obligaciones que estaban contenidas en estos 4 dictámenes no fueron cumplidas, a tal punto que la crisis carcelaria tocó fondo y se produjo efectivamente la matanza y la masacre que todos lamentamos de hace 15 días. Algo interesante es que en este último auto de ayer, la Corte le recuerda todas esas obligaciones. Ahí nos parece que la Corte está siendo complaciente con el gobierno, porque solamente le recuerda que tiene que organizar el Consejo de Rehabilitación Social, volverlo a reunir y otra vez hacer la política pública que el gobierno seguramente pateará para adelante y lo pateará para el próximo gobierno. Pero hay algo que sí es interesante de este auto de ayer de la Corte, que es que le pide que le informe acerca de cuáles son los procesos disciplinarios y las investigaciones que haya hecho el gobierno para determinar las responsabilidades de los funcionarios por acción y por omisión en el amotinamiento último de hace 15 días. Esto sí nos parece interesante. Esto le pidió la Corte ayer. Así es, Fabricio. Esto fue lo que la Corte le dispuso ayer al Ejecutivo. Tiene que mandar un informe acerca de cuáles son los procesos que se están llevando adelante para establecer las responsabilidades. Si el gobierno no cumple con este informe, si el gobierno no cumple con emitir la política pública, como estoy seguro que no lo hará porque ya el tiempo no le queda y además se ha quejado permanentemente de que no existen recursos, la Corte Constitucional tendrá que declarar el incumplimiento de estas obligaciones. Y con ese incumplimiento el Estado será responsable, es decir, tendrá que responder el Estado por los fallecimientos y por las consecuencias nefastas que se produjeron en la última matanza de hace 15 días. Y luego el Estado tendrá que repetir en contra de los funcionarios que sean señalados como responsables. Pero es una barbaridad lo que usted nos cuenta en este momento, de lo cual poco se habla. O sea, partamos del hecho de que el Estado es directamente responsable del sistema de rehabilitación social y por ende, doctor Stalin Raza, ¿el Estado es el responsable de la masacre de la semana anterior del 23 de febrero? Absolutamente, porque no porque lo diga la Corte Constitucional, que también lo dice, lo ha dicho en sus dictámenes, sino porque lo dicen las sentencias, las continuas sentencias que han existido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los estados, en este caso el Ecuador, tienen una especial posición de garantía frente a la integridad y a la vida de las personas privadas de la libertad. Esta especial posición de garantía le asigna obligaciones que no puede el Estado mirar para otro lado, que no puede renunciar, como estas, las de precautelar precisamente la integridad y la vida de las personas privadas de la libertad. Si no lo hace, está incumpliendo su primordial obligación, que además es precautelar los derechos humanos, y dos de los derechos humanos fundamentales, que son la vida y la integridad. Además, el Estado ha decidido en su Constitución incluir a las personas privadas de la libertad como un grupo de atención prioritaria. Antes se llamaban grupos vulnerables, junto con las personas con discapacidad, junto con los menores de edad, junto con las mujeres embarazadas, están las personas privadas de la libertad. Es decir, además de que el Estado tiene una especial posición de garantía respecto de ellos, porque los tiene privados de la libertad, porque mantiene restringida su libertad ambulatoria, además de eso los ha considerado, y precisamente por esas razones los ha considerado como grupo de especial atención prioritaria. Es decir, tiene el Estado una doble responsabilidad, un alto grado de responsabilidad, que al verificarse el incumplimiento de los dictámenes de la Corte, obviamente tendrá que hacerse efectiva mediante las acciones legales correspondientes. Ahora, yo me pongo a reflexionar, que esto también lo he venido comentando desde la semana anterior. El gobierno emitió estados de excepción para el sistema carcelario en 2019, en 2020. El estado de excepción, doctor, de suyo, le otorga una serie de prerrogativas al gobierno, por ejemplo, para la movilización de personal, para el uso de recursos económicos, para poder enfrentar la crisis derivada justamente, o la crisis que generó ese estado de excepción. Yo quisiera saber si es que usted cree que el gobierno hizo lo que había que hacer en el marco de esos dos estados de excepción, en 2019 y en 2020, para intentar solucionar el problema del sistema de rehabilitación social, aprovechando ese estatus, doctor, o si no, ¿para qué sirvieron estos estados de emergencia? Bueno, evidentemente no lo hizo. La Corte Constitucional le autorizó a restringir los derechos de comunicación, los derechos de información pública respecto de la situación carcelaria, también a la prensa, decidió restringirles los derechos de asociación, decidió restringirles varios derechos a las personas privadas de la libertad y decidió además, en el estado de excepción,
movilizarse a las Fuerzas Armadas para que hagan el control del perímetro externo de los centros de privación de libertad. Decidió que la policía también podía ocasionalmente ingresar hasta los perímetros intermedios y coordinar con el cuerpo de guías penitenciarios para hacer el control y la vigilancia. Pero además, y esto es lo importante, la Corte le dijo, le autorizamos todo eso, dadas las situaciones excepcionales que han ocurrido de muertes en las cárceles y de actos de violencia, pero le obligamos a que usted en el mediano plazo y en el largo plazo diseñe una política que sirva para que no tenga que volver a dictar estados de excepción. Porque este no es un problema ocasional, es un problema estructural, y siendo estructural no sirven los estados de excepción, así como le dijo también con la pandemia del COVID. No sirven los estados de excepción para circunstancias que ya no son excepcionales, sino que se vuelven de la cotidianidad. Y en el caso del sistema penitenciario, esto es un tema estructural. Y para eso le obligamos a que realice políticas públicas, a que asigne presupuesto, a que resuelva estos 4 problemas. Evidentemente el Estado no lo ha hecho, por eso tuvimos las consecuencias que tuvimos hace 15 días. Es decir, aquí tampoco el Estado ya no puede emitir estados de excepción. No, el Estado no podrá hacerlo. De hecho, no lo hizo. Claro, ya no lo hizo. Precisamente porque ya sabe que la Corte Constitucional no se lo va a aprobar. Porque ya tuvo la experiencia de lo que pasó con los estados de excepción por la pandemia. Claro, ya le pasó en diciembre, que en diciembre ahí tomaron unas decisiones que fueron luego cuestionadas por la Corte Constitucional en el contexto de los feriados de Navidad y fin de año. Claro, la Corte Constitucional había venido diciendo ya, la pandemia no es un tema excepcional, es una nueva realidad con la que tenemos que convivir. Usted no puede dictar estados de excepción permanentemente para lidiar con este problema. Tiene que hacer una política pública para, dentro del régimen ordinario, resolver los problemas de salud. Acá también le dijo exactamente lo mismo. Los problemas de la rehabilitación social son problemas estructurales, no son excepcionales. Resuelva los problemas de hacinamiento, resuelva los problemas de infraestructura, resuelva los problemas de corrupción en el sistema, resuelva los problemas de servicios básicos. Una vez que haya resuelto eso, no tendrá que volver a acudir a estados de excepción. Y ahora, claro, se produjo lo que se produjo y el gobierno no dictó un nuevo estado de excepción porque ya sabía o preveía, intuía lo que la Corte le iba a decir. Lo que no intuyó seguramente es que ahora la Corte va a tener que verificar estos dictámenes y que al verificar estos dictámenes no tendrá otra alternativa que determinar que hubo incumplimiento de esas disposiciones, porque si no, tendrá que llegar a la consecuencia absurda de que las 79 muertes se produjeron a pesar de que el gobierno cumplió con las obligaciones que le impuso hace 2 años, mediante 4 dictámenes. Lo cual evidentemente no fue así, o sea, está clarísimo que el gobierno no impulsó un plan para el sistema de rehabilitación social. Ahora, este auto emitido ayer por la Corte Constitucional, en donde le urge al gobierno que responda, ¿le da plazo al gobierno para que responda o no? Le dice que inmediatamente tiene que reunir al Consejo de Rehabilitación Social y tiene que informar además trimestralmente, ahí la Corte se vuelve un poco generosa, tiene que informar trimestralmente sobre qué es lo que va haciendo. A la Defensoría del Pueblo también le impone la obligación cada 3 meses de informar el seguimiento que viene haciendo a los procesos de ejecución de este plan. Recordemos que en los 4 dictámenes la Corte Constitucional le había impuesto la obligación al Defensor del Pueblo de hacer un seguimiento. Al Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo ha enviado unos escritos a la Corte Constitucional manifestando que las autoridades de los centros de rehabilitación no le permiten ingresar a él o a su personal a hacer las visitas que tenían que haberse hecho, hacer las inspecciones y hacer los seguimientos. Así que la Corte Constitucional en el auto de ayer le conmina al gobierno y al SNAI especialmente para que permitan que el Defensor del Pueblo realice su trabajo. Cosa aparte, el Defensor del Pueblo no necesitaba esta autorización porque tiene facultades constitucionales y tiene facultades legales, incluso de hacerse auxiliar de la fuerza pública para poder ejecutar su tarea. Bueno, pero si no le dejan entrar, ¿qué hace el doctor Carrión ahí? A veces lo vemos muy activo al Defensor del Pueblo en ciertos temas y en otros no. Ya, o sea, en este tema usted nota que la Defensoría del Pueblo no fue activa, no tuvo la misma actitud propositiva que en otros casos. Sí, yo veo que lo que la Defensoría del Pueblo ha hecho es enviar informes a la Corte diciendo que no le dejan hacer su trabajo. Pero más allá de eso nos hubiera gustado saber qué es lo que ha hecho la Defensoría del Pueblo, y si lo ha hecho que nos lo cuente, qué es lo que ha hecho la Defensoría del Pueblo para realizar ese trabajo. Cómo es que la Defensoría del Pueblo ha conminado a las autoridades para que le permitan hacerlo.
una cosa adicional, que es una especie de tirón de orejas que también le hace la Corte Constitucional en su auto de ayer a la Defensoría del Pueblo, es que tiene que hacer los procesos judiciales que corresponden. A ver, la Defensoría del Pueblo ayer presentó un habeas corpus a favor de una persona procesada que tiene su abogado particular, pero hay detenidos, hay privados de la libertad que están en condiciones de hacinamiento, que están en condiciones de salubridad, de insalubridad, mejor dicho, y la Corte Constitucional, me imagino que lo que le está pidiendo es a la Defensoría del Pueblo que active precisamente los mecanismos de los habeas corpus correctivos, que no sirven para dar la libertad a los detenidos, sino que sirven para obligar a las autoridades para que establezcan mejores condiciones de permanencia de los privados de la libertad en las cárceles. Entonces la Defensoría del Pueblo tenía que haber activado también esos mecanismos. Vamos a ver qué es lo que le informa la Defensoría del Pueblo a la Corte Constitucional en los próximos días. Ahora, yo me pongo a pensar, doctor, para ir cerrando, al gobierno le quedan 79 días, a menos de 3 meses, 79 días le queda de mandato al gobierno del presidente Moreno. ¿Qué pueden hacer en estos 79 días? Si no lo hicieron en los últimos 2 años. Mire, Fabricio, yo no tengo ninguna expectativa de que el gobierno haga nada en los 79 días que le quedan. Nada ha hecho por la salud, nada ha hecho en los temas de vacunación, y hemos visto el fracaso absoluto que ha sido el tema del plan de vacunación, con la lista VIP de vacunados que además se niega a entregar, y yo no creo que tampoco vaya a hacer mayor cosa en el tema de la rehabilitación social. Me parece que ahorita el gobierno saliente está con el oxígeno artificial y está esperando patear para adelante todos los problemas del país para que sea el próximo gobierno, sea cual este fuere, el que tenga que resolverlos. Qué barbaridad, doctor. Pero bueno, ojalá que hagan algo, por lo menos que se reúna el Consejo de Rehabilitación Social, pues, doctor. Perdón. Me duele el pecho decir esto, Fabricio, pero es verdad. Sí, es doloroso, pero bueno, ojalá que por lo menos se reúna el Consejo de Rehabilitación Social, doctor. Sí, yo creo que el Consejo se va a reunir y alguna determinación tomará. Delegará, designará alguna comisión. Ya sabe usted y los oyentes, Fabricio, que en este país, cuando no se quiere hacer nada, se nombran comisiones o se nombran directores que a su vez nombran subdirectores. Yo no sé por qué nombran comisiones para todo en este país, es una pésima costumbre. Yo sé que yo soy muy crítico de la supuesta institucionalidad que tenemos, pero nunca vamos a fortalecer la institucionalidad en este país y siempre integramos comisiones. Doctor. Así es, Fabricio, efectivamente. Entonces yo creo que el Consejo de Rehabilitación lo que hará para cumplir en la forma con lo que le está ordenando la Corte Constitucional es nombrar alguna comisión, pedir alguna veeduría, solicitar alguna información, pedir informes y contestarle a la Corte en ese sentido. Yo no tengo ninguna expectativa adicional. Claro, esto lo único que hará es ahondar la crisis ya en los hechos y agravar el nivel de responsabilidad al que tendrá que enfrentarse el gobierno y el Estado, el Estado en definitiva, cuando los familiares de los privados de la libertad que han fallecido presenten sus reclamaciones. Correcto. Doctor Stalin Raza, gracias por el tiempo y por la gentileza de habernos atendido con esta entrevista que me parece muy reveladora sobre lo que está pasando con el sistema de rehabilitación social. Muy amable. Gracias, Fabricio. Un abrazo. Gracias. Stalin Raza, jurista, hablando sobre la crisis del sistema de rehabilitación social como parte del foro de abogados penalistas que presentó ante la Corte Constitucional una petición de solicitud de verificación de dictámenes de constitucionalidad expedidos para analizar los estados de excepción al sistema de rehabilitación social. Ellos advertían que la Corte de Oficio debería enviar a la Fiscalía para que investigue este delito. La Corte debe hacer una verificación del cumplimiento de los dictámenes que ha expedido en materia de estados de excepción en el sistema carcelario, han dicho los abogados en las últimas horas. Y ayer justamente el doctor Raza había dado cuenta que la Corte les dio la razón y emitió un auto con el que dio inicio a la fase de seguimiento de los dictámenes por los estados de excepción en el sistema carcelario del país. Aquí hay una responsabilidad directa del Estado para tomar nota.